San Lucas capítulo 16, el verso 8, compartiendo la Biblia allí con el amigo, con el que esté a su lado y que ha venido. Tenemos en este momento, diría yo, la grata compañía de dos jóvenes que nos visitan, hijas de hermana. Gracias a Dios porque están aquí esta tarde, amén. Gracias al Señor por ello y por cada uno de nosotros que el Señor nos permite estar. Voy a leer ese versículo, dice: y alabó, Lucas 16:8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos hable, que nos ayude, y vamos a encomendar desde hoy en las manos del Señor todos estos cultos a domicilios, amén, que se va a hacer, los 6 programas radiales que habrá esta semana, que todo esto sea de bendición para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Señor Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, a nuestro corazón, a los que nos has permitido estar aquí, a los hermanos y a los amigos, Señor. Todos los que están aquí son conocidos, Señor Jesucristo, son de esta familia, Señor. Algunos ya dieron el paso de aceptarte, otros aún no, Señor. Pero sabemos que a todos nos amas y nos quieres hablar en esta hora. Bendice, Señor, todos los cultos a domicilio que hemos proyectado, Señor, y que si es tu voluntad se llevarán a cabo, Señor. Cada predicador esta semana que irá a la radio, que cada uno de esos mensajes, Señor, pueda ser, Señor Jesucristo, de bendición para los oyentes en cada lugar, y que podamos, Señor, contar con tu compañía, tu respaldo, Señor, y tu apoyo. Amén y amén. Pueden estar cómodos, hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a continuar una serie que les prometí que las veces que Dios me permitiera predicar en la tarde la íbamos a abordar, y esa serie la he titulado Su visión es mi misión. Amén. Los que comúnmente vienen por la tarde, gracias a Dios por ellos, ya han escuchado que estoy con ese temita hace rato, porque de parte de Dios siento que debemos despertarnos todos hacia compartir más la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y les dije que como el tema era tan extenso, pues hasta el momento el Señor me lo ha dado en 6 partes. El primero, para hacer un resumen rápido, hablé de ese: su misión es mi visión, y definimos que la visión de Dios era salvar a la raza humana. Ya, lo dejamos así, resumen. Pero que Él no lo hacía solo, ni que eso se hacía solo, ni es automático, sino que Dios nos había salvado a nosotros para ser colaboradores suyos, y que esa era nuestra misión. Esa fue la predicación número 1, resumidita, comprimida. La segunda, hablamos de cosas que nos impiden hablar de Cristo, cosas que nos impiden hablar del Señor. Mencionamos 3 cosas, son muchas, pero mencionamos 3. Una era la timidez, ¿cierto? Nos impide hablar del Señor, nos da pena hablarle al otro. Y ahí hablamos que Dios nos ha dado un espíritu de poder, no de cobardía, sino de dominio propio. Y Dios nos va a ir ayudando a vencer eso. Hablamos que otro impedimento, el segundo, era el mal testimonio. Que si damos mal testimonio, pues lo afectamos el trabajo que nosotros mismos pretendemos hacer o que otros vienen haciendo. Y era un impedimento. Y como tercero, hablamos que un impedimento era el egoísmo, que a veces estamos muy cómodos, yo ya soy salvo, los demás verán. Y hablamos de que era necesario que, como esos leprosos dieron el mensaje allá en 2 Reyes capítulo 7, de decir y anunciar que en Siria había comida en el campamento de los sirios, y en Israel estaban comiéndose los bebés, mataban los niños para comérselos porque no había comida. Y esos leprosos tenían abundancia, y ellos no fueron egoístas, sino que dijeron: pues, ¿cómo nos vamos a quedar aquí callados? Es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Entonces, esa fue la segunda enseñanza. Esta tercera parte de esa serie, Su visión es mi misión, vamos a hablar de algo que he titulado ¿Cómo hablarle a las personas? ¿Cómo llegarle a las personas? Porque a uno le dicen: hable de Cristo. ¿Y cómo hablo pues? ¿Qué digo? ¿Cierto? ¿Qué digo? ¿Cómo le entro a las personas? Y la verdad es que no es fácil, es una tarea difícil,
pero qué bueno que contamos con la ayuda del Señor. Amén. Dele alabanza al Señor Jesús. Un tip o una recomendación es esta: hablarle a las personas de una manera sencilla. Amigo que está acá esta tarde, nosotros tratamos siempre de transmitirle el mensaje de Dios de la manera más sencilla, para que usted la entienda. Amén. A veces hasta los predicadores usamos chistes, usamos hasta palabras muy ordinarias, pero porque no es necesario palabras sofisticadas para hablar de Dios. Lo importante es que entendamos. En una dominical el pastor nos contaba esa historia de ese joven que iba por una parte oscura y iba con una viejita y empezó a decirles que cuando yo andaba en el mundo, y la viejita se desmayó porque pensó que te estaba hablando con un ánima y estaba hablando con un difunto. A mí me pasó algo similar. Un error que se los voy a contar para que hagan dos cosas. Uno es que se rían y el otro es que no me copien. Ese es mal ejemplo. Estando yo adolescente en el colegio, tenía 14 años, la profesora de religión preguntó, yo no sé, yo creo que llegó sin clase, más bien no había preparado, pero dijo, bueno, ¿y aquí quién no es católico? Yo levanté la mano, el único. Ah, bueno, ¿y tú nos puedes compartir lo que tú crees? Yo, claro, pasé con mucho susto, que yo voy a decir que qué guapo, no, con mucho susto. Y yo dije, bueno, yo voy a compartir. ¿Cuál es la diferencia? A mí lo único que se me ocurrió fue hablar acerca de la unicidad versus la Trinidad. Y entonces empecé a explicar que la diferencia, lo que nos diferenciaba a nosotros con los católicos, era que nosotros creíamos en un solo Dios y que ellos creían en la Trinidad. Y entonces, bueno, empecé a explicar y me basé en el texto de Mateo 28:19, que decía, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como estaba frente en el tablero, podía escribir. Entonces, la profesora estaba ahí y los 36 alumnos, compañeros. Entonces dije, en Él. Entonces empecé a explicar, Él es singular, no dice en los nombres. Expliqué eso, hasta ahí iba muy bien. Expliqué que Padre, Hijo, Espíritu Santo no era un nombre. Yo dije, ¿quién se llama aquí Hijo López? Y todos, y la profesora así es que, y yo, este pelado tiene como razón. Y iba muy bien. Cuando de repente alguno me hizo una pregunta, y se me ocurre la genial idea de decir, no, es que las personas del mundo, dije así, y las del mundo. Entonces la profesora dijo, ¿cómo así que las del mundo? Ella era pues ella era inconversa, no me iba a entender ese término que es muy de nosotros. Y entonces ella dijo, ¿cómo hay que los del mundo? Y pasó un compañero de esos que son fastidiosos, que a todos le ponen chiste, y profe, mire, le digo que es el mundo, y dibujó una cosa redonda y un garabatico así, pero ese es el mundo. Y todos se largaron a reír y perdimos como el hilo, sonó el timbre y perdimos como el hilo de lo que venía, pero estaban ahí todos concentrados. Bueno, gracias a Dios pude compartir un poquito, pero me quedé como con ese pelar. Yo, hombre, como los tenía aquí de perfilados, pero utilicé una palabra que no era comprensible para ellos. ¿Me hago entender? Amén. Gloria al Señor. Entonces, es bueno cuando estemos hablando con las personas, predicando, ahora que estamos teniendo tanta actividad en estos cultos evangelísticos, hablar en términos sencillos, que las personas nos comprendan, amén. Amén. Que no se nos vaya a desmayar ninguno ahí en el culto. Gloria al Señor, denle alabanza al Señor. Otra cosa importante, hermanos, es cuando hagamos cultos en casa de los inconversos, que sean refanes, cultos a domicilio, células, como lo quieras llamar, nosotros debemos controlar nuestra emoción, nuestro fervor, si lo quiere decir así, la forma en que de pronto le expresamos a Dios con tanta alegría, con tanta emotividad, nuestra alegría. Por ejemplo, estábamos en Palmitas, o sea que venimos haciendo un trabajo allí, y una simpatizante me dijo, hace 15 días, hermano, es que vinieron aquí no nosotros, otra parte, pero estaban haciendo un culto, y que había unas personas, pues unas hermanas gritando y hablando en lenguas y todo el asunto, y una señora, una simpatizante, pues una asistente al culto, se agarró de esa muchacha, la que invitó a ese grupo a predicar, y se agarró y dice, ¿qué es esto tan horrible? ¡Qué miedo! Y entonces yo traté de desviarla, pues y ella me decía, ella fue muy sabia, esa simpatía me decía, yo entiendo que ustedes reciben a Dios de una manera muy poderosa, que allá en la iglesia ustedes están acostumbrados, pero a nosotros nos dio miedo, decía ellos, todos son simpatizantes. Y a mí me quedó, qué buen consejo, y qué bueno nosotros tratarlo aquí. Amigo, usted que está aquí, porque nos estamos dirigiendo en este culto
a los hermanos y los amigos. A veces usted siente o ve, aquí se manifiesta la presencia de Dios. Dios puede tomar a un hermano y habla en otras lenguas, algo que usted trata de entenderle y no lo entiende. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero nosotros los hermanos debemos entender que hay un lugar para todo. Si usted lee primera carta de los Corintios capítulo 14, Pablo le decía a la iglesia de Corinto, porque todos vivían como en un desorden, todos hablaban en lenguas, y usted diría, ¿qué iglesia tan ungida? Sí, puede ser. Pero si llega alguien que viene a escuchar la palabra, ¿quién le entiende a quién? Nadie. Yo lo decía, yo puedo tener aquí, ¿y cuánto me gustaría? ¿Usted se imagina yo tener aquí las tablas de la ley? Sí, las 2 tablas de la ley, no sé cuántas eran, creo que eran 2. En hebreo, dedo de Dios, escritas por el dedo de Dios. A mí eso me daría mucha emoción, tenerlas aquí al frente, las tuvo Moisés en sus manos. Pero ¿sabe para qué me servirían? Para nada, porque yo no hablo hebreo, ni sé leer hebreo. Me sirve más esta Biblia de 10.000 pesos que está en español, porque la entiendo. ¿Me hago entender? Entonces, eso sería muy bonito. Lo mismo en el culto, en el refal donde estamos, tratar de controlar nuestra emoción, nuestro fervor, no porque no podamos expresarlo a Dios, sino para que los amigos que están allí con nosotros, ellos necesitamos hablarles la palabra y que ellos puedan comprender, amén, ser edificados también como nosotros. Denle una alabanza al Señor. Una cosa también importante para llegarle a las personas cuando hacemos este trabajo evangelístico es, nosotros no hablamos mal de las demás denominaciones. Eso no cabe en nosotros. A los amigos que están acá, usted posiblemente va a una iglesia trinitaria, testigo de Jehová, o usted lo es. Bienvenido en el nombre de Jesús. Gracias por venir, por estar esta tarde con nosotros. Pero hermano, nosotros que hacemos este trabajo evangelístico y que Dios nos está formando, no hablemos mal de los demás. No es que lo hagamos, pero un hermano una vez en una congregación donde yo estuve, decía, ay, es que esos tribilines. No, hermano, respetemos. Que a nosotros nos dicen Jesús solo, que nos digan lo que quieran, porque nosotros tenemos la verdad del nombre de Jesús, y nosotros debemos dar ejemplo, gloria al nombre de Jesús. Por hacer burla de los otros, nosotros no nos vamos a ganar a nadie para el Señor, sino todo lo contrario. Mire, uno piensa que no, pero los simpatizantes sí se dan cuenta. Yo tuve un jefe, un señor, es un comerciante, tiene negocios, tiene mucho dinero, y tuve muchas oportunidades de compartir con él la palabra del Señor, y somos buenos amigos, hablamos. Y él me decía, porque él un tiempo estuvo yendo a una iglesia cuadrangular, él es católico, de familia católica, todo lo que usted quiera, y él una vez me daba un consejo y me decía, Edwin, vea, el problema que yo detecto en las iglesias cristianas, ojo, lo está diciendo un simpatizante, un inconverso, es que ustedes usan mucho. Cuando dice ustedes, él se refería a todas las denominaciones no católicas, meta ahí a todo el mundo. Yo veo que utilizan, porque él es muy educado y usted llega a hablarle y él lo escucha, el que sea. Él decía, muchos utilizan el fracaso de otros, el defecto del otro, para querer como ganárselo a uno. No está hablando un hermano, no, está hablando un inconverso, parándose en el defecto del otro, que usted es esto, que usted es lo otro. Y uno a este lado, decía ese inconverso, uno lo que ve es que se están estirando piedra entre ustedes. Y eso a veces es un mal ejemplo. A mí me ardía la cara, aunque no lo hago yo, pero me ponía rojo cuando ese señor me decía eso. Y en muchos aspectos tiene razón. Así que nosotros, hermanos, cuando vamos a hablar del Señor Jesucristo, ¡ay, por aquí ni los testigos de Genoveva! No, nada. Ya, qué bueno aprender a hablar de manera en tercera persona, ¿cierto? Es que esos testigos de Jehová enseñan tal cosa. No, claro, amigo, lo que pasa es que la doctrina de los testigos de Jehová enseña tal cosa. Suena diferente, ¿cierto? Suena más elegante, suena más bonito. Que en todo la persona que nos escucha detecte que nosotros somos personas que respetamos al prójimo. Amén. Porque eso fue lo que dijo el Señor. Cuando el Señor pregunta, ¿cierto?, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cierto? Cuando el Señor enseña de eso, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el trinitario, el testigo de Jehová, también es nuestro prójimo. Amén. También es nuestro prójimo. Entonces no hablamos más de él necesita a Cristo también. Esa persona también necesita al Señor. Posiblemente
Habrá personas allá con muchos deseos de buscar a Dios, de verdad encontrarse con Dios, y usted y yo tenemos a ese Dios para llevárselo y compartírselo. Amén. Denle una alabanza al Señor. Otra cosa interesante que podemos hacer en los cultos, al hablar, al compartir la visión de Dios y cumplir la misión que Él nos ha dado, hermano, no es adecuado de parte nuestra y le decimos a los amigos: usted aquí puede venir, amigo, amiga, como quiera. Si usted vino en su blue jean, en su falda, como quiera. Este lugar es un lugar público, ¿sí? Y usted puede venir. Hay personas que dicen: yo no voy allá porque me da pena, yo de blue jeans. Yo le digo: no hay ningún problema, es que eso es un lugar público, usted puede ir como quiera. En la medida que Dios desee ir haciendo una obra en usted, la hace, y posiblemente usted sentirá cambiar ese vestir. Pero hermanos, a veces nosotros cometemos errores de cerrarle la puerta del reino de los cielos a las personas sin haberles dejado mirar siquiera primero por la ventana hacia adentro. Eso pasa mucho. No vamos a un lugar y venga, es que usted, amigo, usted tiene que quitar ese vestido y ese rubor y ese maquillaje, parece un payaso. No, ¿qué es eso? No, la persona es así y Dios lo ama, y Dios es el que hace la obra en las personas. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio, de pecado. El que está allá en el adulterio, él se deleita en eso, incluso se mofa. Oiga, me parece que tal cosa con la mujer de fulano, y se alegra porque él, el Espíritu Santo, todavía no lo ha redarguido por la palabra. Pero cuando llega la palabra, nuestra misión es predicar la palabra, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo allá adentro. Amén. Usted y yo, si mucho, llegaremos aquí a la mente, si mucho. ¿Sabe qué dicen los científicos? Que de todo lo que uno escucha, solo retiene el 7%. O sea, el otro 93% se le olvida. Así que nosotros, si mucho, con ese poquitico 7%, le llegamos a la mente. Pero Dios es el que llega al corazón. Amén. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. Una vez, porque es así, en una congregación donde asistía, un hermano le entregamos un lugar, un sector, para ir a predicar. Allá, gracias a Dios, ya hay iglesia, pero no había en ese momento. Y el hermano con altavoz, micrófono, empezó a decir: no, es que ve, hay que dejar el labial, el rubor, y por eso vendrá la ira del Señor. Hermanos, 6 meses nos tocó sin volver a hacer allá culto. Se formó un problema allá en ese lugar por una imprudencia. El apóstol Pablo dijo que él predicaba a Cristo y a este mismo crucificado. Prediquemos de la obra del Señor, que Él se encargará de hacer la obra en las personas. Amén. Así que qué importante tener en cuenta eso. No es llegar a una casa, vea que quiten tal cosa, lo otro. No, vamos a predicar, y si ahí está la Virgen María, deje la Virgen María ahí quietecita. Usted predique al Señor. Porque a veces sí, en una ocasión, en una congregación, hermano, yo no predico aquí donde están esos cuadros. ¿Qué le están haciendo los cuadros? Vágase a los cuadros y prediquen. Amén. Gloria al Señor, porque necesitamos es cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, qué importante este punto también. Lo importante no es ganar las batallas, es ganar la guerra. Es ganar la guerra. ¿Sabe cuál es la guerra final? Que la persona se convierta al Señor, o que por lo menos a la persona la hagamos responsable de su propia alma. Porque mientras no le hemos hablado, los responsables somos nosotros. Pero cuando ya le hablamos varias veces, bien hablado, ¿cierto? Bien explicado, que eso de bien hablado es importante. Hacer el paréntesis. En un lugar donde pasamos por aquí evangelizando, me decía una señora: es que viene un muchacho, no de aquí, gracias a Dios, pero y empieza uno a decirle que es que uno se va a condenar y que no sé qué, y de una como a la primera, y eso uno lo asusta, y no queremos que vuelva por aquí. Era gente de otra congregación. Hermano, nosotros no somos llamados por Dios a echarle juicio a nadie. La Biblia dice que Dios es el que dice: a los fornicarios, a los adúlteros, ¿los juzgará a quién? Dios, no nosotros. Amigo, usted que está acá, no le estamos alcahueteando. Nosotros por la palabra le decimos que es necesario que se arrepienta. Si no se arrepiente y no se bautiza, dice la Biblia que se condena.
La Biblia es claritica. Gloria a Dios, no, la Biblia no tiene así que como que duda, no, la Biblia es clarita. Pero nosotros, los hermanos que estamos acá, debemos aprender a transmitir ese mensaje, amén, de salvación. Uno no llega primero confrontando a la persona con su pecado. No somos nadie para juzgar, sino primero hablando de la obra que el Señor ha hecho por nosotros, para hacernos libres de ese pecado. Es diferente, amén. Gloria al Señor, denle una alabanza al Señor. Y ese punto decía que es mejor ganar, lo importante no es ganar las pequeñas batallas. ¿Cuál es una batalla? Cuando usted a una persona le da la mano y le abre la puerta y usted le saluda, Dios la bendiga, ¿cómo está? En ese primer contacto, hágase amigo de ella, ¿sí? Saluda a esa persona, interésese por lo de ella. Mire, hay algo que se puede llamar el evangelismo de la segunda milla. Usted sabe que en Israel había una ley que usted era israelita y llegaba un soldado romano y le decía, me llevas mi carga, mi maleta, 1 milla. Y el israelita se iba para allá, se tenía que ir con el soldado, 1 milla. Caminaba, o sea, como pesaría una maleta de un soldado romano, ellos que eran grandísimos. Y se tenía que, a la milla ya lo soltaba y se podía devolver, quedaba libre. Pero el evangelismo de la segunda milla es que Dios, el Señor les dijo a ellos, si alguien te pide ir contigo 1 milla, ¿qué le dijo? Ve con él 2. ¿Sabe por qué? Usted se imagina que yo fuera un soldado romano y me voy riendo aquí, tampoco le tocó cargar eso. Pero ya se cumplió la ley, yo digo, pase, me puede ser el bolso. Y que el que me vaya al lado me diga, no, dale, yo voy contigo 2. ¿No es que eso es bobo, qué? Regalado. No, vamos. Y en esa segunda milla ya lo dosificó, lo volvió dócil, ya lo amansó para poderle hablar, porque entonces el soldado le va a decir, ¿y por qué te vas a regalar? Y entonces el que lleva le dice, es que no, yo tengo un maestro que me ha enseñado tal y tal cosa. Y ahí empieza el evangelismo. La primer milla es donde, podríamos decirlo en esta hora, donde usted le pregunta, ¿y usted qué hace? Cuénteme su familia, usted qué envíe. Pero si llegamos de alguien, ¿y usted qué señor? ¿Usted es casado? No. No se va a perder. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Y fornicario? No, la persona no, vamos a perder. Ganamos esa batalla, sí, le dijimos una verdad. Es una verdad. Vamos a hacer este ejercicio. Ahorita nos vamos para la cancha, allí al Coliseo, ¿cierto? ¿Saben dónde queda el Coliseo? Usted ve que por la noche ahí se reúnen muchachos, ¿cierto? Y no huele como normal por ahí, huele como una mata quemada, ¿sí? Entonces vaya a hacer este ejercicio y el otro domingo hablamos. Usted va y se para allá y le grita, ¡Ey, marihuaneros! ¡Marihuaneros! ¿Será que ellos le gritan Dios le bendiga? De pronto viene usted de trochas con el ojo bien morado, como decía mi mamá, un ojo colombino. Yo pregunto, ¿usted les está diciendo mentiras? No. Efectivamente, el que fuma marihuana es marihuanero, así le dicen, ¿o no? Pero es la forma de decir las cosas.